el impuesto de bebidas azucaradas, esto es interesante. Y ya me trajo, el tipo de azúcar, no, un tipo que tenía una organización de estas ONGs de una sola persona, hágalo usted mismo. Dice José Bendec, ¿crees que el impuesto de bebidas azucaradas como refrescos ayuda a la disminución, me imagino que del consumo de azúcar? ¿Y qué opinas de que esos productos paguen más? No. El aumento de impuestos sobre un producto, lo único que hace es que los más pobres gasten más de su presupuesto en ese producto, pero no hacen que dejen de consumir el producto. Es la idea de un impuesto punitivo que nunca ha funcionado. ¿Tú crees que alguien que es alcohólico o que es aficionado a la bebida deja de beber porque suben los impuestos del alcohol? El alcohol tiene impuestos altísimos. ¿Y el tabaco? Yo cuando llegué a España flipaba, porque el tabaco en México es enormemente barato y aquí supuestamente para desalentar el consumo de tabaco lo que tenían son unos impuestos brutales con los cuales financias un montón de cosas bien bonitas, estoy de acuerdo. Pero no deje de fumar por eso. Empecé a ganar más dinero para poder fumar, porque yo seguía fumándome tres paquetes al día. O quemando 3 paquetes al día, porque a veces encendía un cigarrillo y no le daba más que 2 fumadas. Pero, no. Primero que nada, los elementos que los expertos que yo he tenido la suerte de leer te dicen que pueden ser útiles para acabar con algo como el consumo excesivo de azúcar son, primero, la abundancia de otras opciones. Es decir, que haya otras opciones de bebida en el panorama de la gente. 2, la educación. Enseñarle a la gente, padres e hijos, que el azúcar en exceso provoca lo que tiene en México, un grave problema de obesidad. Y pongo el caso de México porque México es el mayor consumidor de refrescos del mundo. Entonces, 3, hablar de las opciones que están dentro del mismo mundo. La gente que odia los refrescos los odia a todos. Yo bebo Coca-Cola, pero no bebo Coca-Cola con azúcar ni con cafeína. En realidad ya no sé qué es lo que bebo. Pero yo dejé de beber el azúcar, bueno, por el problema de peso, y dejé de beber la cafeína por el problema de hipertensión. Bien. Entonces puedo beber Coca-Cola sin beber azúcar. La educación, la información y las opciones, sobre todo opciones un poco más económicas, no tienen que serlo mucho, pueden hacer mucho más por acabar con el problema que los impuestos. Esta idea de castigar todo, cuando no lo prohíbes lo castigas, es de gente que conceptúa el gobierno como una especie de salón de jardín de infancia, donde todo es castigo y no es comprensión. Incluso antes del jardín de infancia, ¿no? Pre-kinder. No ha funcionado nunca. En México ha aumentado en varias ocasiones los impuestos al azúcar y México sigue consumiendo refrescos en grandes cantidades. Obviamente, desde el punto de vista de los ingresos del país conviene, pero mejor ponle impuestos a las transacciones financieras de gran calado, a las grandes fortunas, que les va a doler muy poco, un 1%, porque un 4 o un 5% a una familia de escasísimos recursos le afecta en su vida cotidiana. Mira, cuando yo era alguna vez en una cosa de fotografía, te digo el año exacto, el año que estalló el Challenger, el mismo día que estalló el Challenger, yo salí para Chiapas a hacer una serie de fotografías para la asociación, para la Comisión México-Estadounidense para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado. Y entonces es un sistema donde se lanzaban moscas macho esterilizadas con radiación, donde había brotes de gusano barrenador del ganado, porque las hembras se aparean solo una vez, entonces se apareaban con machos estériles y entonces sus huevos no producían larvas y no producían la infestación que preocupaba a los ganaderos. Esto preocupaba tanto a ganaderos estadounidenses como a mexicanos. Y yo fui, y en un momento dado, con la gente de la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, nos fuimos hasta el fondo de Marqués de Comillas, a la selva, donde vi, por cierto, una de las cosas más ridículas que he visto en mi vida. Había una especie de un muro que quedaba de una antigua iglesia, que decía, alfabetízate con el INEA.
Y decías tú, ¿y esto a quién creen que lo están? Mandaron una cuadrilla a pintar esto, ¿dirigido a quién? Al que no sabe leer, alfabetízate con el lineal. Ay, pues sí, voy a ir al Instituto Nacional de Educación para los Adultos porque me tengo que alfabetizar. No, hombre, si ya lo leíste ya estás alfabetizado. Estupideces de formas de tirar el presupuesto. Cuando llegamos hasta la última parte de nuestro viaje, pues, que era verdaderamente el fin del mundo, me decían que ahí lo único que llegaba era el camión de la Coca-Cola. Es decir, que el gobierno no había podido ponerles agua potable o electricidad, pero una vez por semana llegaba el camión de la Coca-Cola. Bien, puedes hacer dos cosas: prohibir que vaya el camión de la Coca-Cola y hacerlos que beban esa agua infecta que alguna vez uno ha tenido que beber cuando está en el campo y que dice, madre mía, que la tifoidea sea leve y que sea solo tifoidea. O puedes hacer lo necesario para que cuando llegue el camión de la Coca-Cola no le compren todo. Educación, opciones, agua potable, enseñanza, aguas frescas, otro tipo de bebidas, no sé. Pero ese impuesto les gusta muchísimo a los que son de ideología, más que de cualquier otro tipo, de ideología represiva. A esos a los que la represión les gusta un montón.